pericias, con el doctor Maidana también. Así que bueno, hoy vamos a continuar con el tema de criminalística y la identificación estomatológica. Y también eh, una de las técnicas de identificación que van a ver también en la próxima clase, que pertenece a la estomatología forense y que son los estudios de ADN, principalmente proporcionados o realizados a partir del estudio, del análisis y de la evaluación de las piezas dentarias como reservorio de la información genética y que permite y aporta a la justicia una técnica muy valiosa de identificación. Eso también vamos a ver hoy. Muy bien, les voy a empezar a compartir pantalla. Yo creo que voy a apagar mi cámara porque mi señal por ahí es bastante mala, así que yo igualmente me pueden interrumpir y consultar cualquier duda que tengan, que por ahí no se entienda o que yo voy muy rápido o ustedes me pueden hablar. ¿Se puede ver desde ahí? ¿Se escucha bien? Se escucha Sí, bien, doctora. se escucha bien Bueno, y se ve bien. súper, súper, súper. Muy bien, entonces, como les decía recién, vamos a introducirnos a una de las disciplinas más amplias que abarca, o sea, es multidisciplinar y que abarca o se compone, se apoya de otras disciplinas, de otras técnicas que tienen que ver con las ciencias forenses para permitirnos hacer una investigación de un delito, de un hecho criminal y que al valernos de estas técnicas y de estas disciplinas hacen que esta criminalística sea multidisciplinar, apoyándose en todos los contenidos que nos permiten arribar a una verdad. Y ahora vamos a ver por qué. Como les decía, es una disciplina auxiliar del proceso judicial que se ocupa de analizar huellas, rastros y restos, todo lo que tiene que ver con lo que se interpreta como una evidencia. Ahora vamos a ver las diferencias entre una huella, una evidencia y una muestra. Todo esto nos va a permitir identificar los indicios que podamos encontrar en el lugar del hecho o la escena del crimen y que van a conectar al autor, ya sea el responsable de ese delito, el que sufre ese delito, o lo va a conectar con el hecho que se investiga. ¿Y todo con qué? Con el objeto de buscar la verdad, de esclarecer el hecho que se encuentra en estudio. Acuérdense que para que sea considerado un crimen, siempre vamos a hablar de una conducta, es decir, de la acción u omisión, pero que siempre va a estar tipificado por la ley como un hecho delictivo. Este delito, siempre se utiliza la palabra delito, acuérdense, como un término genérico, como una definición genérica del hecho que se está estudiando y que crimen tiene que ver más con un hecho doloso, con el hecho de hacer referencia a un delito de gravedad o a un delito que ofende o que afecta a otras personas. Todos estos procesos, o sea, los delitos se van a analizar o a estudiar o a debatir dentro de lo que son los ámbitos públicos o privados, ¿sí? Esta criminalística entonces se va a ocupar de la búsqueda y el estudio de los indicios en el lugar.
previo, ya vamos a ver ahora, toda una metodología, un estudio de un método, unos pasos, una planificación, todo tiene una planificación en pasos de qué se debe hacer primero, con qué se debe continuar, quiénes son los responsables en el lugar del hecho o la escena del crimen, todo con el objeto de determinar qué sucedió, qué realmente sucedió, si se trata de un accidente, de un suicidio, de un homicidio, y si el hecho que se cometió es delito, cómo se cometió, cuándo, por quiénes o por quién y dónde. Todo esto con el fin o con el objetivo de demostrar la culpabilidad o la inocencia de un sujeto determinado. Es decir, que todo esto se va a plantear a través de una investigación, de un proceso judicial, en donde el primer paso es recolectar esos indicios, buscar, estudiar, evaluar, analizar y después, de manera muy minuciosa y de manera muy completa y exhaustiva, esto se va a presentar a manera de prueba para que pueda finalmente llegarse a un dictamen y demostrar así la culpabilidad o no de un sujeto determinado. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Como decíamos recién, investigar qué sucedió en ese proceso judicial, qué es cómo se produjo, según los principios que ahora vamos a ver de la criminalística, que se emplean para que ese hecho que se está litigando, que se está enjuiciando, tenga una base científica, ¿sí? Demostrar científicamente si se cometió ese delito o no, recolectar, que es fundamental, cómo se colectan y cómo se conservan esos elementos probatorios, creo que es el paso más crítico y más importante de toda la investigación. Aportar pruebas para la identificación de las víctimas y de los autores del hecho delictivo. Aportar pruebas que permitan vincular. Siempre es muy importante que la prueba que se recolecte tenga un fin, tenga el fin de demostrar que se vincula a ese hecho se vincula a una persona específica y determinar así las responsabilidades del autor o los autores que pudieran haber cometido ese delito. Como les decía al principio, la criminalística es tan amplia, es una disciplina, es una sola disciplina, pero que a su vez está conformada eh, por distintas disciplinas a su vez, porque se apoya en el estudio que hacen esas disciplinas, en la base científica de esas disciplinas, en las herramientas y en las técnicas que se puedan aplicar a través de esas disciplinas y que son múltiples, ¿sí? De lo que nosotros vamos a hablar específicamente a partir de todas las clases que quedan, a partir de esta y de las demás, es de la odontología forense, la estomatología forense, de todas las herramientas que nos brinda la odontología para aportar a la justicia, o sea, en interés de la justicia. Em, Son múltiples, son muy valiosas y se equiparan a otras técnicas como la dactiloscopía por la, la importancia, la valiosa importancia que nos brinda el sistema estomatognático eh, con el fin de poder identificar individuos, ya sean personas vivas o personas muertas. Pero bueno, las disciplinas que conforman la criminalística son, además de la odontología, el retrato hablado, que es ese, esa narración que se hace y que principalmente viene de los testigos, de las personas que pudieron presenciar, que pudieron ver, escuchar, que fueron testigos de ese hecho que se está debatiendo, investigando, y que es el más famoso de todos, y que a veces, o en la mayoría de los casos, se hace en base, es como una especie de eh, búsqueda o recolección de datos para lograr hacer un identikit
y que a veces también esto se puede apoyar en distintos tipos de documentos eh, que pueden recolectar datos como videos, imágenes, y que a veces es tanta la importancia que puede este, presumir, porque también nos permite hacer como una, en el caso de personas desaparecidas, una progresión en la edad. Entonces, este testimonio, que puede ser verdad, verbal o con videos y fotos, ofrece muchísimas opciones para que la persona que se encuentra a cargo de esto pueda ir haciendo una manera de identikit de la persona sospechosa y así poder aportar también una prueba más a esta investigación. La antropología forense, la balística forense, la dactiloscopía que vamos a ver ahora, la documentología, la entomología forense, que es una rama de la ciencia forense que estudia cómo los insectos que se depositan sobre distintos cadáveres van evolucionando, van sufriendo como una secuencia ecológica que puede ayudar a determinar la causa de la muerte, el tiempo de la muerte, que transcurre desde el hallazgo del cadáver hasta desde el suceso, o sea, la muerte de la persona que se investiga hasta el hallazgo del cadáver. Fisionomía, que es también algo muy similar al retrato hablado, que es el detalle, la narración acerca de la reconstrucción de las características de un rostro, siempre también valiéndonos de herramientas como materiales que se puedan moldear para ir plasmando rasgos que sean importantes, rasgos faciales que sean característicos. La fotografía forense que vamos a ver ahora, la importancia eh, que a través de la fotografía podemos obtener acerca de la fijación de los elementos en la escena, en un lugar del hecho, en una escena del crimen, de la fijación de todos los elementos que son de importancia para la recolección de todo lo que aporte a la investigación, ya sean huellas, evidencias eh, y todo lo que tenga que ver con cualquier otro indicio que se pueda moldear, que se pueda reconstruir. La genética forense es otra de las disciplinas que a través de los laboratorios periciales nos ayudan a obtener un perfil genético del sospechoso, de los sospechosos o de las víctimas para hacer un cotejo y así poder determinar la culpabilidad o no de esa persona sospechosa y sobre todo se va a valer o se va a, a dedicar al estudio de todos esos indicios biológicos que se recolectan en la escena del crimen y que pueden ser manchas de sangre, puede ser saliva, puede ser semen, pelo u otros tejidos que se puedan encontrar y que permitan tipificar el ADN o el patrón genético de ese individuo. La accidentología vial es otra de las ramas muy amplia también, porque estudia de forma integral el accidente de tránsito y recurre a la física, a la matemática, a las distintas ingenierías, a la medicina, a la química, a la informática y todo lo que tenga que aportar cualquier disciplina para el esclarecimiento de un hecho. La toxicología forense, que puede ser aplicada tanto en sujetos vivos como muertos. Identifica, estudia y describe todo lo que tenga que ver con las dosis y con los efectos tóxicos de distintas sustancias que pudieron haber provocado algún delito. La meteorología forense, la informática forense y el peritaje caligráfico. El peritaje caligráfico y la documentología se encuentran estrechamente relacionados porque se dedican al análisis exhaustivo de todos los documentos, de todos los trazos caligráficos, de las tintas, de los distintos tipos de papel, todo lo que tenga que ver con documentos en soporte papel. Y para ello vamos a hablar de los principios que se aplican en la criminalística y que son científicos.
Este, y acá, ¿qué es importante? Poder que el investigador pueda discriminar, diferenciar acerca de cada uno y que cada uno tiene una razón de ser y una ubicación en el orden y en el tiempo. Este, las premisas básicas que se tienen en cuenta en el desarrollo investigativo de un hecho criminal siempre son el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia de características, principio de reconstrucción de hechos y fenómenos, principio de probabilidad y principio de certeza. Todos estos principios son la base científica sobre la que se apoya la criminalística, que aplica la criminalística para llegar a la verdad. Y cuando hablamos de principio de uso y de producción, acá es muy similar o están muy relacionados. Hay una delgada línea que los separa para poder comprender cómo actúa uno y cómo actúa otro, cómo se aplica un principio de uso y el de producción, que son bastante similares. El principio de uso nos hace referencia a que sí o sí la persona que cometió un delito se valió de algún agente material para cometer ese ilícito. Y el principio de producción explica que un agente vulnerante puede ser definido como ese elemento o instrumento que es de muy variada índole, o sea, puede tener naturaleza, pero muy diversa, porque hoy lo que actúa como arma o lo que actúa como un agente vulnerante, un agente contundente, puede ser muy variado y cuya acción produce o causa una alteración sobre una superficie X, una superficie determinada. Pero siempre teniendo en cuenta que este contacto o esta acción es violenta. Y esto puede ser de distinta naturaleza, como decíamos recién, pueden ser mecánicos, físicos, biológicos, químicos, y lo que siempre van a producir, por eso se llama producción, uso y producción, son indicios o evidencias materiales, siempre en el lugar del hecho o la escena del crimen, que ahora vamos a ver la diferencia, siempre podemos encontrar indicios o evidencias materiales de múltiples variedades, de diferentes morfologías, que van a representar eso que estamos buscando, un elemento que reconstruya y que identifique. ¿Sí? ¿Qué ejemplos podemos utilizar? Quedarán evidencias, por ejemplo, o algún indicio material de una fuerza que se ejerza sobre, no sé, la proyección de un proyectil, sí, de un proyectil, por las estrías que van a quedar impresas en el cuerpo del proyectil cuando se usa determinada arma. Este, es decir, son múltiples las morfologías que van a quedar como rastros o como evidencias y que se puedan recolectar o colectar de la escena del hecho. El principio de intercambio habla de que cuando se consuma un hecho, y de acuerdo a las características de cómo se produce, o sea, de cuál fue su mecanismo, se va a producir, se va a originar un intercambio de indicios. ¿Entre quiénes? Entre los participantes. Y estos son víctima y victimario y el lugar del hecho o la escena del crimen. Y acá es importante que se comprenda qué sucede en el principio de intercambio, qué se estudia a través de este principio. Lo que queremos obtener es rastros o evidencias, indicios, en tanto sea en el sospechoso, el autor del crimen o del delito, como en la víctima. Y también entre estos dos y el lugar del hecho, en donde se consumó el delito o el crimen propiamente dicho.
Puede ser una lucha, una pelea, un intercambio violento entre dos personas, no sé, en el living de una casa se produce, el agresor va a dejar sus propias características en la víctima, ya sea que la riña haya sido, no sé, a través de mordeduras, de golpes, de un arañazo, eh, y a veces hasta los mismos cabellos pueden quedar entre los dedos de la persona que está siendo agredida. Y a su vez, la víctima se va a llevar elementos varios, que pueden ser las fibras de la ropa, golpes, lesiones también. Entonces, es ese intercambio que queda de a veces fluidos biológicos, elementos biológicos, indicios biológicos que van a servir de estudio, que van a ser recolectados como indicios para después ser estudiados y finalmente ser aportados al proceso judicial como una prueba. Y en el lugar derecho también puede contener elementos de ambos contendientes de la pelea como sangre, pelos, pisadas, huellas dactilares, rotura de vidrio, fragmentos de vidrio, impactos de proyectiles de arma de fuego, arma blanca que se pudiera utilizar, cualquier elemento contundente que haya podido originar una lesión o una herida de muerte en la persona que se investiga. El principio de correspondencia de características habla de la acción dinámica de estos agentes mecánicos sobre el cuerpo que va a dejar también una impronta, va a dejar impresas sus características. Y de esta manera va a reproducir la forma o la figura de esa cara que impacta. Esto tiene base científica, ¿por qué? Porque se van a realizar estudios macro y micro comparativos que nos van a permitir identificar cuál fue el agente que produjo esa lesión, cuál fue el agente vulnerante, cuál fue el agente que se utilizó allá en el principio de uso y en el principio de producción. Por ejemplo, mm, una casa, una vivienda en donde la puerta de acceso fue abierta por la fuerza, se utilizó una barreta de hierro, se forcejeó la cerradura y esa herramienta va a ser el agente vulnerante, que va a dejar impresa sobre la superficie de la puerta, o sea, sobre el marco de la puerta, sobre la superficie de la puerta, va a dejar una impronta, va a dejar impresa una huella, una marca. Y esas alteraciones y esas características morfológicas van a ser lo que va a permitir identificar ese agente, ¿sí? Que en este caso pudo ser una barreta, un hierro, algo que se haya utilizado para vulnerar una puerta de acceso a una vivienda. Eh, de eso habla la correspondencia de características. Tratar de identificar una morfología determinada para hacer la correspondencia con un posible elemento material que haya provocado esa lesión. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos habla de que todas las evidencias materiales que están asociadas al hecho van a dar esa base o esos elementos de estudio para conocer cómo fue desarrollado ese acontecimiento de un caso específico. Y bueno, eso es lo que nos va a permitir reproducir o reconstruir el mecanismo de cómo se produjo y eso nos va a permitir llegar a la verdad de lo que realmente estamos investigando, de cómo se produjo ese delito, de cómo se produjo ese hecho y de la criminalidad que exista en ese hecho. El principio de probabilidad em, habla de, mm, está relacionado con la certeza también porque habla de una probabilidad, es decir, nosotros nunca, como peritos, el criminalista nunca va a poder decir esto sucedió exactamente así. Siempre se habla de probabilidades. En este principio, la reconstrucción del suceso, o sea, del hecho y de otros más que pudieran estar relacionados,
nos va a acercar al conocimiento de la verdad. Y lo que nosotros vamos a informar, o sea, en el dictamen, o sea, en la investigación, lo que se va a informar es una baja o una media o una alta probabilidad de lo que sucedió, pero nunca que eso sucedió así exactamente. Y el principio de certeza habla de las identificaciones que se puedan hacer, siempre apoyados en las bases científicas que nos proporcionan estos principios y que nos van a permitir analizar calidad, cantidad y la comparación, que es lo importante de todo esto, de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizaron para la comisión de los hechos. Y esto va a ser fundamental que se realice a través de métodos, de una metodología, como les decía hoy, de un paso a paso, de un orden, de la ponderancia de ponderar la importancia de cómo se aplican cada uno de estos principios y también de una tecnología y de procedimientos que son adecuados y que son específicos para llegar a la verdad y aportar o acercar una certeza de cómo sucedió y de dónde proviene o cómo se produjo o cuál fue el mecanismo en que se sucedieron todos los hechos. Entonces, cada uno de estos principios ordenados así como están son de vital importancia para iniciar una investigación, para actuar de manera prolija, para actuar de manera de que nada se nos escape. Y ahora vamos a ver bien eh, cómo se aplica el método criminalístico y cuál tiene que ver con el anterior y cómo cada uno se corresponde con otro. Pero para esto siempre tenemos que hablar de de qué representa bien cada uno de los elementos que vamos a encontrar en esa escena del crimen o lugar del hecho. La huella es esa señal, marca, vestigio o cambio material que está presente en un lugar en donde se está investigando, o bien puede ser la persona o un objeto, y que siempre está relacionado con un hecho delictivo porque se encuentra allí y que está siendo investigado con vistas a determinar su origen o pertenencia a una persona, a un animal o a un objeto. ¿Sí? Siempre vamos a buscar la correspondencia con un determinado elemento o con una persona o con un animal. Todas las huellas, rastros, señales que se encuentran son analizadas y son estudiadas, previa recolección de las mismas. Y ejemplos de estos pueden ser huellas de disparos, de arma de fuego, o sea, pertenecen a la balística, pueden ser documentos, puede ser algo que se haya escrito manuscrito o algo que se encuentra impreso, mecanografiado, pueden ser firmas, pueden ser, por supuesto, manchas de sangre, em, pelos, fibras textiles, fragmentos de hueso, fragmentos vegetales, tejidos. También podemos encontrar drogas, toxicología. A veces incluso se puede eh, tratar de aromas, olores que son representadas o son identificadas como huellas. La evidencia, sin embargo, y acá la diferencia es el objeto que se relaciona con un hecho delictivo y que ocupado en el lugar del suceso o durante la realización de un delito, generalmente porta huellas y ese objeto es lo que se remite al laboratorio, con el objeto de investigarlo. ¿Sí? Los laboratorios periciales, los laboratorios de genética, se envían muchas evidencias de toda índole, de toda variedad, y que son estudiadas muy minuciosamente, con el objeto de encontrar en ellas eh, material de análisis, material de estudio, que principalmente tiene que ver con la obtención de un perfil genético, de un patrón que nos permite identificar un individuo. Y las muestras son elementos indubitados, que no, eso significa que no hay lugar a dudas, o sea, sabemos que esa muestra tiene un origen y sabemos cuál es ese origen,
y son impresiones que, bueno, permiten hacer cotejos, ¿sí? Eso es lo importante acá. La muestra nos va a permitir cotejar una cosa con otra con el fin de identificar, ¿sí? Con el fin de decir esto sí y esto no. Entonces, ejemplos pueden ser un disparo experimental, modelos dígito palmar, modelos comparativos libres o experimentales de escrituras, muestras de sangre, muestras de hisopado bucal, pelos, a veces muestras del suelo, muestras de vegetaciones que se pudieran encontrar en el lugar y que nos van a servir para hacer un cotejo o una comparación, ¿sí? Ahora bien, como les decía hoy, el método, o sea, la forma en que se investiga consiste de 6 pasos que son sucesivos, ¿sí? Cada uno de ellos se ubica en ese lugar con un motivo específico, ¿sí? Entonces, lo que primero se hace al momento de analizar un lugar del hecho o escena del crimen es la preservación del lugar, la observación del lugar, la fijación, levantamiento y embalaje de indicios, cadena de custodia y estudio del laboratorio, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien qué significa cada uno de ellos. Preservación del lugar de los hechos. Generalmente esto se encuentra a cargo de la policía, quienes deben revisar el lugar y procurar que el mismo se conserve en su estado original. Esto es cuando, por ejemplo, la policía llega, el primero que llega es la policía, ¿sí? La policía lo que primero tiene que hacer es eh, constatar de que no se encuentre ninguna persona herida o que necesite auxilio y que después, ni bien se descarta eso o se logra dejar asentado y constancia de que la policía actuó primero socorriendo a una persona determinada, a una víctima, potencial víctima, eso también se deja constancia, si pudo eso modificar o alterar la escena del hecho, eso también debe dejarse constancia. Pero lo que primero se hace entonces es preservar el lugar de los hechos. Si se trata de un lugar cerrado, la policía se va a asegurar de que el- la vía de acceso a ese lugar eh, se encuentre preservada, eh, teniendo en cuenta de cuidar el acceso de las puertas, de la vivienda, de las ventanas, de cualquier espacio por donde se pudiera eh, infiltrar una persona que pueda modificar el lugar del hecho. Y bueno, y que por supuesto cualquier cosa que se pueda recolectar de allí o estudiar a través de, vamos a ver ahora, de la fijación del lugar, se vea modificada, adulterada, o contaminada también. En los lugares abiertos siempre se utilizan esas famosas cintas amarillas que tratan de cercar ese lugar del hecho para evitar que, como les decía hoy, ese lugar que es objeto de análisis, de estudio y de investigación se vea modificado, contaminado o alterado, ¿sí? Lo segundo que se hace, y lo más importante, es la observación del lugar y el objetivo de este paso es identificar esos posibles indicios que podamos encontrar en esa escena. Algunas de las formas que se utilizan, o la metodología o la planificación para realizar o iniciar esa investigación, pueden ser el método de zonas, sectores o cuadrantes, el método de la espiral y el método de la cuadrilla o rejilla. Ahora hay unos nuevos métodos que son más innovadores, pero bueno, eh, también son de utilidad de estos porque cuando se trata de lugares cerrados o abiertos es lo que nos va a permitir estudiar minuciosamente cada área de ese lugar que se encuentra delimitado previamente y que nos va a ayudar a que ningún indicio, ningún elemento que sea de importancia
para la investigación sea otra vez modificado, contaminado, sustraído, adulterado, etcétera, ¿sí? Generalmente en el método de zonas, sectores o cuadrantes, se trata de dividir, se utilizan zonas cerradas y se trata de dividir por sectores determinados, con una medida específica para cada uno, dependiendo de la amplitud de cada ambiente, en el caso de que sea una vivienda. Y bueno, una vez que se divide eso, se procede a la inspección de cada espacio de manera muy minuciosa y en caso de que se encuentre alguna evidencia en alguna de estas zonas, también se hace mención de ello en la cadena de custodia y en lo que son los embalajes que ahora vamos a ver en la recolección de las evidencias o de las muestras. El método de espiral consiste en hacer un recorrido a manera de espiral, como lo dice el método, iniciando desde el centro hacia la periferia o bien al revés, desde la periferia hacia adentro. Y el método de la cuadrilla o rejilla consiste en trazar una cuadrícula y recorrerla de manera simultánea por más de dos peritos, de manera que uno haga el recorrido de manera horizontal y vertical y que de esta manera, por supuesto, que vamos a evitar que se nos pase por alto cualquier elemento que pudiera ser de importancia para la investigación. La fijación, como les decía hoy, consiste en documentar convenientemente todos los indicios antes de ser tocados o movidos de manera que se conserve la evidencia gráfica del estado en que fueron encontrados en la escena del crimen. Y para esto existen distintos métodos, otra vez, y esto es la descripción escrita, la fotografía forense, la planimetría forense y el moldeado, ¿sí? La descripción escrita es como veíamos hoy con respecto al retrato hablado, es todo lo que se deja detallado a manera de narración de lo que se está observando, ¿sí? De un hecho específico. Entonces se deja constancia de lo que estamos observando previamente a que cada uno de los indicios que estamos observando sea tocado o sea recolectado o sea movido con el objeto, por supuesto, de, de investigarlo, pero previamente se hace una fijación de todo el lugar del hecho. Se debe dejar constancia también de las dimensiones del lugar, em, por supuesto que del lugar, de la fecha y la hora, de las personas que están interviniendo, de los distintos peritos, porque existen distintos tipos de peritos que puedan encontrarse, que hayan acudido a ese lugar de escena, a ese lugar del hecho, y que se encuentren investigando o recolectando evidencias. También, bueno, se puede dejar constancia de la temperatura del lugar, que aporta muchísima información al momento de hacer un estudio, cuando se trata de investigar o de analizar evidencias biológicas. La temperatura del lugar tiene mucho que ver porque influye directamente en el resultado de lo que se está analizando o evaluando, porque modifica considerablemente lo que son las muestras biológicas. Entonces, debe dejarse constancia de la temperatura del lugar. Y bueno, de esta manera, con la descripción escrita, se deja sentado todo lo que tenga que ser de interés, lo que pueda ser de interés y que aporte información a la investigación. La fotografía forense lo que nos permite es comprobar cómo se fue desarrollando ese trabajo de investigación. Y lo que se hace primero cuando se ingresa a un lugar del hecho es hacer tomas fotográficas de todo, pero sobre todo una principal, no principal, sino la primera que se realiza es una toma panorámica del ambiente, del lugar que se encuentra delimitado, del lugar que estamos observando y que va a ser objeto de análisis, y una más minuciosa o más cercana a cada evidencia que se va a recolectar, previamente a que se recolecta y posteriormente también. Y de importancia es que a la hora o previamente a recolectar estas evidencias o indicios, contemos con elementos como lo son
son reglas que se encuentran, o testigos métricos, que nos van a ayudar a diferenciar o apreciar las distintas dimensiones de la evidencia que estamos recolectando. La planimetría forense es otro de los métodos que pueden ayudarnos a fijar una escena y en los elementos que se encuentran en la misma, y que consiste en hacer un croquis inicial, y después que esto vaya a través del uso, por supuesto, de índices de medición, podamos obtener un plano final que nos va a acercar a las dimensiones reales de lo que se observó, de lo que se recolectó, del lugar en hecho, de sus dimensiones y de todos los elementos que encontramos, y hasta del cadáver también. Y el moldeado, que es la utilización de materiales que nos ayuden a reconstruir o a levantar huellas que después podamos comparar con otras que sabemos que son indubitadas. Y también tenemos el levantamiento y embalaje de indicios, que consta de 3 momentos, ¿sí? El levantamiento, el embalaje y el etiquetado. Cada uno de estos pasos es de vital importancia para la conservación de los elementos que estamos por estudiar, que estamos por investigar, y que cada uno de estos pasos son críticos también. ¿Y por qué? El levantamiento implica recoger la evidencia del sitio de suceso y siempre respetando algunas leyes fundamentales, que es levantar toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que por defecto. Siempre que tengamos una duda de si levantar o no la evidencia que estamos observando, es mejor levantarla a no levantarla. Siempre se prefiere recolectar en exceso y no dejar como que ya tengo suficiente y no me va a hacer falta. Todo lo que podamos observar, recolectar y que pueda ser estudiado con el objeto de hacer una identificación, debe recolectarse. Manejar lo estrictamente necesario a fin de no alterar o contaminar. La manipulación al mínimo. Es decir, una sola persona debe encargarse de recolectar las muestras, o una sola persona debe encargarse de recolectar cierta muestra, ¿sí? Porque vamos a tener en la escena del crimen distintos, como decíamos hoy, huellas, evidencias, indicios, ¿sí? Pero es necesario y es fundamental que distintas personas no estén haciendo la manipulación o la recolección de las muestras, con el fin de reducir al mínimo la contaminación por la manipulación. Todo lo que se recolecte o colecte debe ser utilizado o recolectado con instrumentos estériles o descartables. Se levantan por separado, evitando mezclar. Cada vez que recolectemos una muestra, debemos embalarla por separado, nunca mezclar muestras o evidencias, porque, bueno, por supuesto que eso contamina una y otra muestra y puede adulterar finalmente la integridad de la misma. El embalaje. El embalaje es algo también muy importante, porque es la maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la protección de un indicio. Siempre que vayamos a embalar, lo tenemos que hacer de manera individual. Eso fundamentalmente, ¿sí? Como decíamos recién. Y siempre se van a recoger los indicios biológicos primero y preservar los rastros, ¿sí? Acuérdense que todo esto que se hace en el lugar del hecho o en la escena del crimen deben constar, o sea, las personas que se encuentran trabajando, que se encuentran peritando, deben utilizar medidas de bioseguridad, herramientas, elementos de bioseguridad, ropa protectora, guantes limpios, deben cambiarse los guantes cada vez que manipulan indicios biológicos, porque esto también es un factor de contaminación. Deben usarse barbijos, ambos protectores. Ustedes van a ver que en
en los distintos, qué sé yo, noticieros, a veces documentales y películas, van a ver que todas las personas que participan, o sea, toda la policía científica, la policía de investigación, se encuentra trabajando en el lugar con mamelucos, con guardapolvos, con camisolines, con barbijos, con cofias, con a veces hasta con protectores oculares. Todo con el fin de evitar una contaminación del lugar del hecho, que es fundamental para arribar a un resultado as- con respecto a las pruebas que se están recolectando. Todo el material que, como les decía recién, tiene que ser descartable para extremar todas esas condiciones de asepsia. Se embala todo por separado, se usa siempre bolsas de papel o cajas de cartón, ¿sí? Siempre que se recolecten indicios biológicos, se utilizan estos materiales porque van a preservar, o sea, van a preservar a las muestras o a todo lo biológico de la degradación que puedan sufrir por los efectos de la temperatura, eh, ya que eso, todo lo biológico, todos los tejidos blandos y todo lo que pueda contener ADN se degrada muy fácilmente, muy rápidamente, cuando son colocados en contenedores de plástico, porque eso contribuye a la producción de humedad y la degradación consecuente. Bueno, siempre que recolecten algo, se utilizan pinzas, pipetas, en el caso de recolectar, qué sé yo, sangre, se utilizan papeles especiales, se utilizan hisopos también, dependiendo de cómo se encuentra esa sangre, si se encuentra fresca, si se encuentra coagulada, eh, si se puede recolectar orina. eh, y bueno, nunca que se recolecte un indicio biológico se le debe añadir algún conservante ni nada, sino que se lo coloca en bolsas de papel eh, o se lo puede embalar también en cajas de cartón, dependiendo del tamaño de la muestra que vayan a colectar, pero siempre cubriéndolo con sal gruesa y con ningún otro conservante más. Y eso después, posteriormente, se va a transportar al laboratorio en hielo seco y si no se cuenta con hielo seco, puede ser uno de esos geles refrescantes que se pueden congelar, siempre colocando muchísimo de esos geles que se congelan en forma de sachet, de manera de cubrir y de preservar lo más que se pueda esa muestra que se está transportando. Este, bueno, eso. El etiquetado, la función principal es individualizar e identificar el indicio. Todo lo que se colecta debe ser rotulado. Todo, absolutamente todo. Y esto con el fin de que no se produzcan errores, no se produzcan confusiones, y debemos dejar constancia del número de acta o del expediente que se está investigando, el lugar del hecho, la hora de la intervención, la clase de indicio, si es biológico, si es algún tipo de huella, si es algún material en el que se encuentre una evidencia, en el que se pueda encontrar una evidencia. Siempre se especifica qué tipo de indicio se está transportando, se está embalando, el lugar preciso de donde se recogió, las huellas o características presentadas y la fecha, nombre y firma del investigador. La fecha, el nombre y la firma de la persona que ha recolectado esa evidencia debe constar sí o sí en la etiqueta, en el rótulo de- del contenedor. Y otra parte fundamental es la cadena de custodia, que es una planilla en donde se deja constancia. Cada uno de los poderes judiciales de las distintas provincias tiene uno distinto, pero es una planilla en donde se deja constancia de todo el recorrido que hace esa muestra, desde que es recolectada en el lugar del hecho hasta que llega al estrado judicial de manera de prueba, ¿sí? ¿Y qué implica esto? Que se ha cumplido
se ha preservado al máximo todo el camino que recorrió esa prueba sin que se haya modificado, adulterado esa prueba. Y esto va a ser responsabilidad de cada una de las personas que actuó eh, en todo el manejo de esa prueba, en toda la manipulación de esa prueba, y esto va a darnos calidad probatoria, ¿sí? Cada uno de los pasos del método criminalístico tiene su importancia, es un resguardo que se hace de todo el camino que siguieron esas evidencias, de todo lo que representa prueba para el proceso judicial y que debe ser conservado al máximo, por supuesto, dejando constancia también de cada una de las personas que intervino en el paso a paso eh, y que resulta de vital importancia para llegar a un dictamen judicial en la investigación de un hecho. Muy bien, hasta acá estamos con criminalística. ¿Alguna duda? ¿Se escuchó todo? Porque ya veo que estuve hablando. Sí, doctora, se Se entendió. Sí, escuchó todo. profe, se escuchó. Bien, súper. Vamos a pasar al otro tema entonces, que es identidad e identificación. Bueno, esta persona, este individuo, esta persona viva, esta persona muerta, esta persona desaparecida es esa persona. Y la identificación son todas esas herramientas, todas esos procedimientos que vamos a poner en juego, que vamos a aplicar para lograr decir que esa persona es esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es la identidad primero? Es la condición por la cual las personas o cosas se individualizan y diferencian de otras, ¿sí? Es el conjunto de las características que hacen diferentes a una persona de otra. Y esto tiene que ver con múltiples variantes, con múltiples características, qué es la fisonomía, qué es la talla, la edad, la etnia, el patrón genético, fundamentalmente las distintas configuraciones genéticas que pueda tener cada individuo y que por supuesto eso hace la diferencia entre un individuo y otro, ¿sí? Entre una especie y otra también. Entonces, son todas esas peculiaridades, particularidades, rasgos eh, que nos diferencian de otros, ¿sí? Y la identificación, como les decía hoy, es todo lo que nosotros hacemos, o sea, todos los procedimientos, todo lo que está a nuestro alcance y aplicamos, como lo son las operaciones técnicas, policiales, jurídicas, médico-legales, que se destinan o se utilizan con el fin de identificar a esa persona o cosa, ¿sí? Persona, animal, objeto. Son todas las estrategias que aplicamos, todas esas disciplinas que decíamos hoy, que nos van a aportar información valiosa con el fin de llegar al fin de nuestra investigación. Pero en nuestra sociedad, bueno, todo lo que tiene que ver con la identificación, acuérdense que todo lo que son esos documentos que nos aportan o que nosotros vamos circulando por la vida y que nos van a permitir decir si soy yo esta persona. ¿Por qué? Porque tengo mi documento de identidad, puede ser mi certificado de nacimiento, mi cédula de identidad, mi registro de conducir, mi carnet de vacunación, mi pasaporte, etcétera, ¿sí? Pero también cuando esa persona en vida puede sufrir una amnesia, un extravío, una destrucción de esa documentación, acá es donde es importante lograr hacer una identificación y esto se puede aplicar tanto a personas vivas o a personas muertas, personas desaparecidas, lo cual es útil tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Siempre que se haga una investigación, ¿cuál es la necesidad de esa investigación? Esclarecer un hecho, como veíamos hoy, tratar de identificar, definir qué sucedió. Y esto es importante porque debemos darle
un, que ese delito que se intenta investigar pueda decirse o pueda determinarse si se trata de algo criminal o accidental. Entonces la justicia, que va a ser la responsable de determinar esto con las pruebas que le aportamos, se va a poder expedir. También es útil para asentar los fallecimientos en el registro civil, así como se anotan los nacimientos, también se registran o asientan los fallecimientos. También es importante para los derechos y bienes del occiso, cuestiones de indemnización, casos de paternidad, casos de filiación, casos de hermandad, de abuelidad, etc. Para todo esto es que la identificación tiene una razón de ser, se busca identificar para establecer o dar claridad a alguna de esas cuestiones. Y bueno, estas técnicas distintas que más se utilizan son científicas y no científicas. Las científicas son las que conocemos. Y ahora, ah, ujú, son las que conocemos a través de las distintas disciplinas y ciencias forenses, eh, y que están relacionadas también con las ciencias forenses y no son forenses, que son las técnicas métricas. Esto tiene que ver con la antropología, con la antropometría, también a su vez por la antropología forense, ya que la antropología es la que brinda, facilita las distintas técnicas que le sirven a la antropometría para poder aplicarla. Los métodos papiloscópicos, y en esto encontramos la dactiloscopía, la palametoscopía, pelmatoscopía y poroscopía. Estomatológicas, y dentro de ellas la odontología forense. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con técnica científica estomatológica es la disciplina que le va a brindar a la justicia distintas técnicas para el estudio de todas las estructuras que conforman el sistema estomatognático. Y en ellas está, por supuesto, la odontología. Químicas, la genética, como el ADN, que ahora vamos a ver, hematología, fotográficas, método cráneo fotocomparativo, radiológicas, craneales y dentales, el retrato hablado, y esto es el identikit, el photokit, retrato robot o informático. Es decir, todo esto se apoya, o sea, tiene una base científica, un estudio científico, que se analiza, se evalúa, se estudia y se define, ¿sí? Todo con el objeto de aportar a la identificación. Ahora vamos a ver por qué. Y también existen métodos o técnicas no científicas que no tienen un sustento científico o una base científica, sino que se basan más bien en características que le son propias a un individuo y no a otro, ¿sí? Como lo son las malformaciones, las deformaciones, las cicatrices, que pueden ser traumáticas, patológicas, que pueden venir de alguna intervención quirúrgica. Los tatuajes, que en muchos casos, y yo creo que en la mayoría son decorativos, identificativos, médicos y criptográficos, y también en diversos casos lo es la mancha mongólica, ¿sí? Em, Cada una de estas técnicas no científicas también resultan de vital importancia en la investigación. En muchos casos ha sucedido que tatuajes o malformaciones han representado un elemento de mucho valor para identificar a un individuo. Y tenemos una de estas técnicas científicas que nos aporta datos valiosos a la investigación es la dactiloscopía. ¿Y qué es la dactiloscopía? El estudio o la ciencia que estudia la identificación de la persona humana por distintos elementos, como lo son las impresiones digitales de los 10 dedos de las manos. Cada uno
de nuestros pulpejos representa una huella. Un dactilograma se le llama a ese conjunto de huellas que se puede representar en cada uno de nuestros dedos y que sirve para identificar a cada individuo. Como ustedes saben, la piel del cuerpo humano no es una superficie lisa, sino que se encuentra plasmada por distintas rugosidades, que son las papilas dérmicas, que constantemente emiten una sudoración. Y de ahí que el contacto con una superficie de estas papilas dejan huellas. Estas salientes se denominan crestas papilares y lo que se encuentra entre ellas son las depresiones o surcos intrapapilares. Todo esto es lo que representa el dactilograma. El, la combinación de estos patrones, la disposición de estos patrones, es lo que se denomina dactilograma y lo que es distinto en cada individuo. Entonces, esta huella dactilar en la superficie anterior de la tercera falange o falangeta, las crestas adoptan sistemas morfológicos determinados, formando dibujos muy variados, patrones que son muy distintos, muy variados, muy diversos, y complicados, pero que son fáciles de ser agrupados y diferenciados con el fin de poder clasificarlos, registrarlos y finalmente poder obtener un patrón para cada persona. Ay, no. Bueno, ¿y por qué son importantes las huellas dactilares? La importancia en una identificación de la huella dactilar es que son perennes, es decir, que los dibujos no cambian nunca, desde que aparecen dentro de la panza, como cuando nos estamos gestando en la vida intrauterina, y perduran hasta ciertos, o sea, pueden sobrevivir o perdurar hasta después de ser afectados por distintos grados de descomposición. Son inalterables o inmutables, es decir, que ningún traumatismo puede modificar su morfología y su disposición. Son diferentes en cada ser humano, como les decía hoy, cada uno de nosotros presenta un patrón distinto, un dactilograma distinto, y no se heredan. Es decir, que por supuesto, cada uno posee un patrón específico. Entonces, para la investigación, ¿qué es lo importante? Que se pueda clasificar, registrar y estudiar estas huellas dactilares, ¿sí? Con el objeto de reproducir esos dibujos de las crestas en las yemas de los dedos. Eh, Ahora vamos a ver cada una de las morfologías, cada una de las peculiaridades que puede presentar una huella y cómo se realiza el estudio. Pero lo importante es que es una de las técnicas de investigación en los casos de personas desaparecidas, personas que eh, sufrieron accidentes, catástrofes en masa, y que vamos a ver ahora que se adoptan otras técnicas o se utilizan otras técnicas cuando se producen un avanzado estado de putrefacción de los cadáveres, pero la dactiloscopía representa una de las técnicas eh, de investigación, de identificación de seres humanos más importante a nivel mundial. En orden de preferencia siempre está la dactiloscopía por los grupos de investigación como la Interpol. Después viene la odontología forense y la genética. Pero para que podamos hacer el estudio de estas huellas, que como decía hoy el concepto y la introducción, que es al principio era dificultoso y complicado, el doctor Juan Bucetich fue el que impulsó la clasificación, el que ordenó una clasificación para que se pudiera registrar eh, las distintas morfologías y patrones morfológicos de las huellas.
y podés asignarles a cada una sistemas y tipos fundamentales y a partir de eso determinar para cada individuo un tipo particular, ¿sí? Y estos son los sistemas marginal, nuclear y basilar, o sea, la yema del dedo y todas esas crestas papilares van a estar definidas o separadas por tres sistemas: el marginal, que se encuentra más hacia la periferia, el sistema nuclear bien en el centro y el sistema basilar ya al finalizar lo que es la huella del pulpejo. Y los tipos fundamentales, que es específicamente cómo se van a disponer esas crestas en cada pulpejo, y que son el arco, que se representa con la letra A para el pulgar o 1, presilla interna y o 2, presilla externa y verticil. Bueno, no, ahí estará. Sí. Bien. Entonces, Bucetich propone que para la individual dactiloscópica se utiliza una base en base a los 4 tipos fundamentales descritos para lograr clasificar a cada individuo y poder identificarlo después mucho más fácilmente. Esta individual dactiloscópica se forma entonces con una letra y 4 números, ¿sí? Siendo la letra lo que representa al tipo fundamental del dedo pulgar y los demás números a los dedos índices, mayor, anular y meñique respectivamente. Ese va a ser como, él lo denomina individual dactiloscópica, pero esa va a ser nuestra ficha de identificación en donde va a constar el patrón de nuestras crestas papilares, de nuestro dactilograma y que es específico para cada uno. Entonces, ¿cómo quedaría esa individual dactiloscópica? Dependiendo de los distintos patrones y distintas variantes que se puedan diferenciar o obtener. Si es un arco, la letra A; si es una presilla interna, la letra I; si es una presilla externa, la letra E; y si es un verticilo, la letra B. Y para los demás dedos, las opciones son: si es un arco, el número 1; si es una presilla interna, número 2; presilla externa, número 3; y verticilo, número 4. ¿Sí? En esa imagen ustedes pueden ver cómo, a manera de ejemplo, se pueden ir asignando las distintos números para las distintas variantes que se puedan obtener de esta individual dactiloscópica. Y también Bucetich lo que nos explica es que a su vez esa huella, ese dactilograma, está, se ve influido o se ve modificado por la aparición o por el registro de particularidades papilares que se encuentran en cada una de las crestas o en algunas o en una determinada huella, y que también se tienen en cuenta para la identificación porque aportan información. O sea, todos los rasgos que se puedan registrar aportan información para la identificación, porque nos hace distintos a unos y otros. O sea, mi dactilograma no va a ser el mismo que el del doctor Maidana. Todos tenemos un dactilograma, un registro, una individual dactiloscópica, y que además de ser identificada con los sistemas marginales, se ve modificada o la información está dada por las papilas fundamentales y por los puntos característicos. Y estos son puntos, islotes, cortadas, bifurcaciones, horquillas, empalmes o encierros. Es importante que cuando uno haga el registro, cuando uno realice el registro y el análisis de un dactilograma, pueda evidenciar, pueda diferenciar perfectamente estos patrones de manera de dejar asentado
en el registro y en la clasificación para poder estudiarlas y llegar a una identificación precisa y certera del individuo en estudio. Muy bien. Hasta acá estamos con dactiloscopía. Identificación y dactiloscopía. ¿Alguna duda? Porque puede ser que esté yendo rápido, pero son muchos temas hoy. Así que si tienen alguna duda, ahora es ADN. Como les decía al principio, es una de las técnicas de identificación que aporta la odontología forense, porque vamos a ver al ADN, al estudio del ADN, teniendo en cuenta los elementos que nos aporta el sistema estomatognático, específicamente la odontología, ¿sí? Las piezas dentarias. Y también vamos a ver, bueno, el estudio de los restos óseos, es decir, que de los hisopados bucales, de todas las herramientas que nos va a brindar la odontología forense o la estomatología forense para la obtención de un perfil genético que nos permita individualizar o identificar. ¿Se puede ver? No, Belén quedó. No, Otra profe. vez. Bien, tengo que salir y entonces poner de nuevo. Ahí está. Bien. ¿Sí se ve? Ahí está, ¿listo? Bien, súper. Bueno, como les decía, el ADN, pero teniendo en cuenta, vamos a ver ahora, la importancia de su estudio en la odontología forense, dentro de las distintas herramientas y técnicas que nos aporta la estomatología forense, que lo van a ver en las clases siguientes, ¿sí? Es una de las técnicas de identificación, eh, pero su importancia acá que vamos a ver es de dónde obtenemos esa información, o sea, de qué elementos, como lo son las piezas dentarias y los restos óseos, vamos a obtener información genética, ¿sí? Esta información genética de todos los organismos, como ustedes saben o se acuerdan de biología, de bioquímica, de microbiología, cambiaron mucho las asignaturas horarias disciplinares de que yo cursé, pero es todo contenido que lo venimos aprendiendo, incorporando desde el principio de la carrera, pero bueno, como ustedes saben, el ADN se encuentra en el núcleo y las mitocondrias de las células, ¿sí? Ese ADN es una sustancia química de alto peso molecular y que, como les decía, se puede encontrar enrollado dentro del núcleo o de manera circular en las mitocondrias. La información que se encuentra en el núcleo es muchísimo más abundante y precisa para identificar que en las mitocondrias, ¿sí? Pero las mitocondrias también tienen muchísimas copias de esta información genética en cada una de ellas. Se utilizan en distintos casos, con distintas finalidades, pero que también nos aportan información. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Saber lo básico es poder identificar dónde se encuentran dentro de una célula y después que el fin es poder hacer una comparación, ¿sí? Un cotejo de este ADN único y que se mantiene constante para toda la vida, ¿sí? Este ADN que se transfiere a través de la información genética, se hereda de un individuo a otro, o sea, de padres a hijos, puede sufrir mutaciones del concepto desde el momento de la concepción, pero en ningún otro momento después de la vida, en la vida, se ve modificado por ninguna
en ningún tipo de alteración o efecto externo. ¿Y qué va a ser lo importante para nosotros? Que a través de la técnica que apliquemos podamos obtener un patrón genético que es propio para cada individuo. Ese patrón en realidad es un perfil genético, que es la lectura, la secuencia de un genoma y que es específico para cada individuo, ¿sí? Es cómo vamos a ordenar una secuencia de información que es distinta y diferente de un individuo a otro. Una vez obtenido este perfil, se hace una comparación o cotejo de manera fiable, o sea, de manera que sea integral, es decir, ese perfil tiene que ser íntegro, tiene que ser viable para el estudio. Y eso se va a comparar con otros perfiles, con el fin de poder identificar, y ahora vamos a ver, vestigios biológicos, ¿sí? En una escena, en una investigación criminal, se va a poder identificar restos humanos y personas desaparecidas. Se investiga también biológicamente paternidad y otras relaciones, como les decía hoy, filiaciones que pueden ser de paternidad, de hermandad, de abuelidad, investigaciones históricas, se investigan ancestrías, desastres en masa, como les decía hoy, y también es útil incorporar este perfil en bases de datos criminales para luego, cuando sea necesario, hacer un cotejo o comparación de esa información con el fin que se necesite, ¿sí? Esa es la finalidad del ADN en la investigación forense. ¿Para qué queremos obtener un patrón? Para poder identificar. Hoy decíamos que teníamos otras herramientas, ¿sí? La criminalística nos daba herramientas, ¿sí? La genética nos brinda esta herramienta. ¿Y qué son las bases de datos forense? Los datos que nosotros obtengamos, o sea, esos perfiles que obtenemos después de haber sido analizado en un laboratorio pericial, en un laboratorio forense, una determinada muestra, se obtiene un perfil. Ese perfil se conserva en base de datos, con el fin de poder, como les decía hoy, cotejarlos cuando sea necesario. ¿Qué tipo de perfiles se van a conservar? Perfiles de ADN que sean anónimos y que se hayan obtenido de vestigios biológicos de una escena determinada para cuando se necesite, para hacer un cotejo, ¿sí? Y también se van a almacenar, se van a conservar perfiles de ADN de individuos sospechosos o condenados en una causa penal. Todo esto con el fin de poder individualizar o poder, sí, individualizar cualquier persona, pero sobre todo tiene un interés para la justicia cuando se necesita identificar eh, el autor de un crimen, el autor de un delito, y etcétera. Una vez que una muestra, una evidencia se encuentra en el laboratorio forense, en un laboratorio pericial, se hace una toma de la muestra, eso previamente a llegar al laboratorio, o a veces en el mismo laboratorio se puede tomar la muestra dependiendo de si se hace una toma de muestra de algo indubitado, ¿sí? Como lo es un hisopado bucal, se recepciona y se identifica la misma, o sea, esa evidencia que llega, se rotula y se identifica convenientemente, como les había explicado hoy, en el laboratorio. Luego pasa por una etapa de extracción del ADN, así como les explicaba hoy, que cada célula tiene un núcleo y una mitocondria. Necesitamos extraer ese ADN que se ubica en ese núcleo o en esa mitocondria, ¿sí? Debemos sacarlo de la célula para poder estudiarlo. Una vez que obtenemos ese ADN, se cuantifica para saber, para averiguar si es suficiente o no, si nos va a servir para el estudio o no. Y en el caso de que sí sea suficiente, a su vez se amplifica. Ese fragmento de ADN se va a extender para poder obtener un perfil más íntegro. Eso después pasa por un
proceso químico de electroforesis que puede ser manual o automatizado. Hoy en día se opta por los métodos automatizados. Luego se hace un cálculo estadístico, esto se realiza a través de un software que va asignando a cada fragmento un código, para decirlo de alguna manera, un código que es específico para cada persona. Luego se interpreta este resultado y se redacta un informe final que es el dictamen, la opinión de la persona que está haciendo la investigación, el estudio de este perfil, para luego aportarlo como prueba en el proceso judicial. Como les decía hoy, una de las técnicas para poder obtener una muestra que sea analizada en el laboratorio forense es el hisopado bucal. El paso más importante es la toma de muestra, como les decía hoy, ya que si ésta se encuentra adulterada o alterada, los resultados no son confiables, ¿sí? Se puede obtener un perfil genético mezcla, se le llama cuando existe una contaminación, ya sea con la persona que obtuvo o tomó la muestra, por supuesto con el perfil de la persona, y a su vez con otros elementos que pudieran contaminar. Para que todo este proceso sea lo más conservador posible, acuérdense que cada personal que se dedica a realizar esta recolección debe ser idóneo, debe estar capacitado, debe utilizar normas de bioseguridad, como les decía hoy, guantes, barbijos, cofias, camisolines, pinzas. Todo en laboratorio debe estar aséptico. Se deben proteger las muestras para evitar la contaminación o la transferencia accidental de indicios biológicos. Y se debe respetar el formulario de envío de las muestras, ¿sí? Se completa la documentación con todos los datos que decíamos hoy y se transportan en bolsas de papel y no de plástico, respetando la cadena de custodia. ¿De qué elementos podemos obtener ADN? De restos de saliva, de hisopado bucal, del complejo pulpo dentinario, los odontoblastos, de huesos, pelos con bulbo. Lo importante de los pelos es estudiarlos con bulbo, o si no, el ADN genómico no se obtiene, solamente se puede obtener de un pelo sin bulbo el ADN mitocondrial. Uñas, descamación de la piel, sangre post-mortem, músculo esquelético, piezas dentarias, muestras de orina, manchas de sangre, semen, etc. De todos estos elementos es factible obtener una muestra que nos aporte información genética. ¿De qué objeto, a su vez, que no son orgánicos, podemos obtener ADN? De peines, en donde podamos rescatar algún pelo con bulbo, de cepillos, en donde podamos recolectar saliva, cepillos de dientes, uñas también y cepillos de ropa, prótesis dentarias, ropa diversa, también de chicle, cosméticos, colillas de cigarrillos, cubiertos y vajilla diversa también que sea de uso diario, de uso habitual por la persona que intentamos identificar. ¿Y cómo se realiza esta técnica de hisopado? Se toma un hisopo con el mango largo, se frota a ambos lados de la mucosa interna, o sea, de los carrillos, se lo hace frotar, se lo hace rotar, perdón, durante la frotación y se toma el hisopo y se lo introduce en un pequeño tubo. Esta frotación lo importante es de que se produzca por un tiempo determinado, ya que si no ejercemos una leve presión, si no hacemos esa frotación con firmeza, no vamos a poder recolectar el material suficiente que sirva para el estudio, ¿sí? Entonces, aproximadamente esta frotación tiene que durar 30 segundos. Se parte el mango del hisopo y se lo deja dentro del tubo. Esto es importante que se deje secar
2 minutos a 40 grados en estufa, o lo que se hace siempre es dejar durante 5 a 10 minutos a temperatura ambiente secar, ¿sí? El hisopo antes de embalarlo. Una vez que el hisopo esté seco, se guarda en un sobre de papel madera para embalarlo y se sella, ¿sí? Se sella con eh, un sello que permite identificar el laboratorio, el Poder Judicial, la policía que se encuentra a cargo de esta investigación. Y esto se conserva en refrigeración hasta el envío al laboratorio. Como les decía, siempre es importante transportar este tipo de muestras, o las muestras biológicas, siempre a resguardo de cualquier efecto que pueda modificar esa muestra, ya sea de la contaminación, del efecto del calor, de la temperatura, que propicie, eh, que afecte este material, este indicio biológico, que que tiene como objeto el estudio y la identificación. Y a su vez también podemos obtener ADN de las piezas dentarias. Em, las piezas dentarias, ustedes saben que la composición es el esmalte dental, que se encuentra en la parte más externa de la pieza dentaria, que es un tejido altamente mineralizado, compuesto por un 95% de hidroxiapatita, después tenemos un por ciento de agua y poquito más de proteínas y lípidos, pero que en realidad ahí no vamos a encontrar información genética. Eh, el estudio que se hace de las piezas dentarias para obtener información genética, para poder encontrar ADN dentro del diente, es a partir del estudio de los tejidos como la dentina, la pulpa, el cemento, ¿sí? También existen estudios de proteínas y de ARN del ligamento periodontal, pero que es un poquito más complejo. Lo que se hace en los laboratorios forenses es estudiar los tejidos mineralizados, ¿sí? Las células que se puedan obtener de los tejidos mineralizados. Por supuesto que si uno consigue eh, la pulpa dentaria, muchísimo mejor porque es el tejido más celular de la pieza dentaria. Pero en los casos forenses, en los casos en donde el cadáver pudo estar expuesto a temperaturas elevadas, al paso del tiempo, a cualquier factor externo que pudiera contaminar esa muestra, eso se va a ver modificado y el resultado que podamos obtener del estudio no va a ser útil. Y por supuesto, del hueso alveolar, como ven ahí, también podemos obtener células que son de interés para la identificación. ¿Cuáles son las técnicas para la obtención del material? Al menos 4 piezas dentarias, preferentemente molares, premolares, debido al mayor tamaño de la cámara pulpar. Y en orden de preferencia, por supuesto, tenemos los caninos, los incisivos. Cualquier pieza dentaria que llegue al laboratorio es útil para el estudio, ¿sí? La bibliografía, los papers y los materiales de estudio, por supuesto que nos van a decir que se prefieren las piezas dentarias que no tengan fracturas, que no tengan restauraciones, que no tengan tratamientos de conducto, pero eso es prácticamente imposible. Entonces, cualquier pieza dentaria que se encuentre dañada, afectada por alguna patología o que se encuentre modificada por alguna restauración, también sirve para estudiar y obtener un patrón o un perfil genético. Las distintas técnicas que nos ofrece el material de estudio que ustedes tienen es el aplastamiento de todo el diente, la sección horizontal en la zona más cervical de la raíz, el acceso endodóntico convencional y la sección vertical del diente. Una de las técnicas es la sección horizontal en la zona más cervical de la raíz, en donde se hace una sección horizontal del diente y se extirpa el tejido pulpar coronal y radicular con técnicas endodónticas, ¿sí? Utilizando limas que nos permitan obtener a través del limado un polvo, ¿sí? Ese polvo, por supuesto, que vamos a buscar células
en ese polvo de las que podamos extraer el ADN. ¿Sí? Después también se puede hacer una variante, es la sección horizontal y la extirpación del tejido pulpar de la corona y la extirpación también de la pulpa radicular, pero a través de una episectomía, ¿sí? Y la otra variante sería una sección horizontal con la extirpación del tejido pulpar coronal y el aplastamiento de la mitad radicular, ¿sí? Acá obtenemos ADN de dentina y cemento. El instrumental o aparatología que se utiliza para esto son discos de carborundum que sirven para seccionar la pieza dentaria, como les decía también, las limas, y por supuesto que podemos usar fresas o piedras que nos permitan el acceso a- al acceso de la pulpa coronal y también de la raíz. Bien, hasta ahí tenemos ADN en las técnicas. Yo le quería compartir eh, un, un Power, un Prezi, que es acerca del trabajo que se realiza acá en el Laboratorio de Medicina Genómica y Biología Molecular, que se encuentra en la Facultad de Medicina de la UNE. Eh, en este laboratorio se reciben muestras de los poderes judiciales, del Poder Judicial de Corrientes, del Poder Judicial de Formosa. También se reciben muestras de personas particulares que buscan averiguar una determinada información acerca de estudios de filiación, un vínculo de paternidad, como les decía hoy, distintos vínculos familiares. Pero le quería mostrar el trabajo que se realiza ahí y que tiene que ver con esto, que es la obtención de ese ADN de muestras que son difíciles. En la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, las muestras que se reciben son muestras críticas, muestras que se encuentran degradadas, que se encuentran afectadas por el paso del tiempo, por factores que influyen, factores externos que influyen en la conservación de ese material, pero que así todo sí se puede obtener. Se puede obtener un perfil genético. Y les decía que estas muestras críticas, no sé si lo puede ver, no, ¿eh? Pues no. No, profe, no se Ah, está bien. espera, a ver. Ah, ¿cómo hago para compartir de un Prezi? A ver, acá, listo. Ya está. Ahí se puede ver, ¿no? Sí, ahí sí. Bien. Entonces, como les decía, son muestras críticas que poseen ADN degradado, ¿sí? El ADN degradado significa que en lugar de tener un fragmento largo, conservado, íntegro, vamos a tener ADN degradado de fragmentos que se encuentran eh, muy deteriorados, con escasa conservación en la estructura, con modificaciones en la estructura, en la longitud, lo que nos va a limitar muchísimo el estudio, ¿sí? Pero esto se ve afectado, por supuesto, por la muerte primero y porque empieza a degradarse a medida que corre el tiempo y se disgrega en pequeños fragmentos, ¿sí? Em, Esto depende fundamentalmente de dónde fue encontrado el cadáver o la muestra. eh, y sabemos que los ambientes cálidos y húmedos son los que particularmente afectan y destruyen el ADN, mientras que los que conservan son los fríos y secos. En esos ambientes en donde podemos recolectar alguna muestra, se preserva de manera muy considerable el ADN que necesitamos estudiar. Bueno, ¿cuál es el criterio? Bueno, las células que se hallan dentro de los tejidos duros, huesos y dientes se encuentran implantados en una densa matriz biomineral y que se protegen en gran medida. Estos cristales de hidroxiapatita y el contenido mineral es lo que protege
a esa muestra de los efectos de la putrefacción y la descomposición. Por eso son importantes, por eso son de preferencia este tipo de muestras para enviar al laboratorio. Y son de elección huesos largos como el fémur, porque poseen mucha cantidad de hueso compacto en sus diáfisis. Acá lo importante es obtener ese polvo, en donde vamos a hallar las células, de ese hueso compacto, ¿sí? En ese hueso compacto es donde vamos a encontrar el contenido celular. Y esto principalmente se encuentra en las diáfisis, como ven ahí en la imagen. Y bueno, como les decía hoy, lo importante de las piezas dentarias es el esmalte, que hace una barrera física que protege a esas células que nos importan, de las cuales vamos a obtener el ADN, ¿sí? Por su mayor volumen pulpar, por el mayor volumen de la cámara y de la superficie radicular, o sea, del conducto o de los conductos, se prefieren los molares, premolares, caninos e incisivos. También otros huesos que son de importancia y que son de preferencia son el hueso temporal, también constan de un hueso compacto que es altamente celular. Esta es el área de forense de extracción, se denomina box cadavérico, porque acá llegan todas las muestras eh, cadavéricas, ¿sí? Se trabaja con normas de bioseguridad muy estrictas, se recepcionan las muestras primero, se hace una inspección ocular previa para constatar que las muestras que se hayan contenidas, valga la redundancia, dentro del contenedor, sean las que realmente nos informan que están ahí, y la cadena custodia, que como les decía hoy, es de suma importancia. Limpieza y lavado. Primero se hace una decontaminación, un lavado de las muestras, ¿sí? Para eliminar cualquier factor contaminante. Estos son tejidos blandos, aponeurosis, adherencias blandas que podamos encontrar sobre la muestra. Bueno, se utilizan cápsulas de Petri para pinzas, agua, cepillos, mango y hoja de bisturí, y se decontamina con hipoclorito de sodio al 10% y agua destilada. Ambas soluciones, las muestras son sumergidas en ambas soluciones durante 5 minutos. Estas muestras se dejan secar a temperatura ambiente, lejos de cualquier circulación del personal del laboratorio que pueda influir en la contaminación de las mismas. Y bueno, el proceso de extracción, como les decía hoy, consiste en sacar ese ADN, esa molécula, del interior de la célula, ¿sí? En pocas palabras. Y el objetivo es obtener la cantidad suficiente, pues no podemos obtener una menor cantidad, ya que el estudio no va a ser viable. La cantidad y la calidad son igualmente importantes. Y también un objetivo es eliminar cualquier inhibidor que pueda interferir en el estudio. Se rompe la célula, se separa el ADN del resto de los componentes, que son muchos, y se aísla ese ADN. Bueno, con el trabajo de la obtención del polvo, lo que hacemos es sacar ese ADN del interior del núcleo y se purifica posteriormente ese polvo, ¿sí? El objetivo de la purificación de ese polvo es eliminar cualquier contaminante que en el posterior estudio pueda interferir. Bueno, ¿cuánto necesitamos? De 3 a 10 nanogramos de ADN por microgramo de polvo. Bueno, el instrumental se trabaja dentro de una cabina de vidrio con un torno eléctrico, se obtiene el polvo, se trabaja sobre las diáfisis de los fémur, como ven ahí, o bien sobre el límite amelocementario de las piezas dentarias, ¿sí? Esto, como les decía, tiene que estar previamente muy bien acondicionado y limpio, todas las muestras, y se debe dejar secar también por un tiempo prudencial, con el paso de 3 a 4 días aproximadamente. Este polvo se colecta en cantidad suficiente dentro de tubos con tapa de rosca, y luego se trabaja con kits comerciales que hacen todo el trabajo, ¿no? Se le van incorporando ese tubo que contiene el polvo, distintos reactivos, distintas soluciones que van lavando y purificando ese polvo de ADN. Estos son los kits.
específicamente cómo trabaja, se le van agregando muchísimos este, reactivos y soluciones que van a ir purificando ese polvo. Ese polvo finalmente se incuba y después se trabaja con una superficie de magneto, ya que al polvo se le van a ir incorporando partículas magnéticas que van a ir atrapando ese ADN y lo van a ir separando del resto de los contenidos que se encuentran en la célula. Este es el mecanismo por cómo trabajan las partículas magnéticas. Eh, las partículas magnéticas lo que van a ir haciendo es sostener o retener ese ADN para que después, a medida que vamos incorporando líquidos que permitan lavar ese ADN del resto de los componentes celulares, esto se mantenga separado, aislado, para después resuspenderlo en agua ultra pura. Eso después es pasado a los posteriores pasos dentro del laboratorio que se encuentran automatizados y que tienen que ver con eso que les decía hoy, la amplificación, o sea, extender ese fragmento que pudiera ser corto o se pudiera encontrar degradado, tratar de amplificarlo para obtener mucha más información. Y bueno, después se sigue ya con pasos químicos que nos ayudan a leer y a obtener una secuencia que es específica para cada individuo. Bueno, eso es todo por hoy. Esta sí es la última charla. Así que les agradezco por la atención y espero que les haya servido toda la información, que se haya comprendido. Igualmente estoy a disposición para cualquier consulta. Gracias, profe. Doc, De nada. disculpe que Gracias, me profe. ¿Tendría por las dudas los temas que entran en este parcial? Porque tengo entendido que se van dando los teóricos en simultáneo del segundo y tercer parcial. Sí. A ver, tengo que buscar los temas. Ok. Yo creo que va a estar en el aula esa información. Igualmente voy a buscar. Sí, no, recién lo que no estaba era solo para Claro, adelantarme. pero, claro, sí, pero en cualquier momento, o sea, lo antes posible.